con mapas para hacerme una idea de cómo surge esto, de cómo han sido las condiciones a lo largo del tiempo. Sabemos que el barrio es del 1987 y se me ocurre consultar una foto aérea, una ortofoto, me encantan las miradas aéreas, anterior al 87. Y lo único que había aquí era una fábrica de cerámica, de la que queda algún resto todavía, una extracción de árido, un almacén de árido, y una chimenea, una única chimenea. Y cuando llega al barrio, el mismo año, llega el cementerio que está al otro lado, el Parque Cementerio de Málaga, que también se instala aquí en enero del 87. Estaría planificado en paralelo o antes incluso que esta barriada, ¿no? Pero cuando hablamos de aprovisionamiento y de tener todo eso en 15 minutos alrededor, cuando surge esto, surge casi como un campo de refugiados, que entonces no utilizábamos ese término, pero ahora lo vemos, es un tema muy candente a nivel global. Surge como un asentamiento con unas casas prefabricadas, con vocación de ser provisionales y no de permanecer en el tiempo, y no surge nada más. Sí, el colegio, pero no hay comercio, no hay transporte, no hay infraestructura, no hay conexión con la ciudad. Y en el 87, hace más de 30 años, incluso, bueno, no estaba la universidad, no estaban los chatarreros, no estaban las cocheras del tranvía, no había nada. Realmente esto era las afueras, muy afuera, era un campo de refugiados muy alejado. Vamos, lo he puesto en relación con el cementerio, lo instalan aquí a la vez que el cementerio, y el cementerio estaba en las afueras de Málaga entonces, ¿no? Reciben el mismo nombre coloquialmente, ¿no? Efectivamente, porque es un topónimo, un topónimo sí, en esta que zona. no cumplía las mínimas condiciones de lo que hoy denominamos No es ciudad planificada, no es ciudad. Entonces no es posible el metabolismo, no es posible el aprovisionamiento, porque esto no es ciudad conectada, sigue sin estar conectada. Y lo que va surgiendo son usos, un parque tecnológico, es decir, usos industriales o usos duros que no se relacionan con el tejido residencial, ¿no? Es difícil, al margen de las 2 o 3 tiendas improvisadas en viviendas de los vecinos de desavío, es difícil tener una infraestructura para aprovisionarse, ¿no? Claro. Para obtener todo lo necesario, aunque sea para comprar unas zapatillas de deporte porque se le han roto y al día siguiente tiene que ir al colegio. Para ir a la farmacia, para el médico. Farmacia. Sí, que básicamente lo que se abre es una herida en el territorio que luego se va incluso cerrando con una serie de fronteras de infraestructuras, de sistemas industriales, vertederos, y que genera finalmente una especie de zuncho habitado, ¿no? Que es un espacio que, si lo analizamos desde el punto de vista ambiental, es insalubre, con continuos fuegos vinculados con las chatarrerías que están generando una distorsión en la propia salud del territorio, ¿no? Y que finalmente acaban consumiendo y rellenando los propios medios ambientales que existen, los ecosistemas naturales de agua, tanto superficial como subterránea, los acaban colmatando de basura y de restos de todo tipo, ¿no? Entonces, Claro, porque... Sí, perdón. no, que finalmente es un espacio como totalmente acotado y cerrado, y que impide mecanismos de relación. Sí, porque se le exige a los vecinos de los Asperones, o se les recrimina el modo de vida que llevan. Pero como hablaba el otro día de metabolismo urbano, el metabolismo es un intercambio de energía y con el contexto. Si ellos están aislados, además no solo aislados, sino que el entorno que les rodea es de residuos, que se le puede seguir a esas personas, ¿no? Sí, tienen también una sensación de no apropiación o no identificación con la vivienda que tienen, con el territorio que tienen. Viven con una idea de provisionalidad, sabiendo que tienen expectativas de otro formato o otro lugar. No reconocen la vivienda como suya, no la cuidan, y no cuidan el entorno. Tienen un arroyo detrás de su casa y por pereza no van al contenedor de basura, tiran la basura allí, claro, ¿no? Entonces, lo que dice Enrique, al final hay ni siquiera un intercambio neutro o no un intercambio, sino que hay un intercambio negativo. Estamos vertiendo esos residuos en un espacio que es público y que debiera estar protegido, ¿no? Claro. Entre esa dicotomía que ellos viven de no saber si se quedan, si se van, sí. Nadie trabaja, ni desde las instituciones, ni siquiera ellos,
por consolidar esto, pero no se ve tampoco la manera de desmantelarlo. ¿Vosotros qué consideraríais como alternativa? ¿Consideráis como posibilidad en la consolidación del barrio? ¿O pensáis que esto debe desaparecer? Yo creo que no hay que ser radical, pero sí es cierto que las condiciones de partida son ya negativas. Entonces, restablecer, y las experiencias que hay en otros lugares como en Sevilla, las 3.000 viviendas, ¿no? Que se han hecho muchas operaciones de intentar reactivar y con estrategias muy incisivas en temas habitacionales, de espacio público. Finalmente, el cúmulo de situaciones negativas y de homogeneidad en los recursos de subsistencia hace muy imposible esa reactivación. Pero sí se puede generar como una especie de sistema de gestión en tránsito, mientras que puede ir propiciando a través de una gobernanza que hemos visto que es necesaria, una gobernanza participada por parte de los pobladores de los Asperones, una gobernanza que estuviera implicada en apostar por dos cuestiones básicas que hemos detectado, que son evidentemente la educación como pata fuerte, porque hemos visto que aquellas personas que consiguen de alguna manera encontrar una salida a través de sus estudios profesionales o académicos, o bien también otra de las patas importantes sería la salud, ¿no? De mejorar un poco todo el sistema, y la salud estoy incluyendo todo, la salud del territorio, no es solamente la salud nuestra física, sino la salud el tema del residuo, el tema de mejorar los sistemas de metabólicos, de cercanía, hacer que el sistema pueda ser más circular, mejorar sistemas de movilidad, la salud un poco vinculada a todas esas cuestiones infraestructurales, ¿no? Hay una cosa de la que decías, de que mientras tanto, ¿qué pasa, no? Cuando lo que podemos prever es que se desmantele el barrio, pero mientras tanto cada día cuenta y es importante. Podemos pensar que pueden surgir alguna economía aquí del reciclaje, por ejemplo, con el tema de los residuos, o de emprendimiento, o de autosuficiencia del barrio. ¿Cómo promover alguna estrategia para que se promueva la autosuficiencia del barrio? ¿Sería posible plantearlo aquí en Los Asperones? Posible sí, a lo mejor si se plantea tiene viabilidad, pero a mí la impresión que me da la impresión de que ha habido un cambio generacional gordo, asociado con la globalización. El prejuicio que yo tenía, o la idea anterior, o incluso el modelo cuando se monta el barrio en el 87, es de una sociedad ancestral, ¿no? La cultura gitana, donde hay unos papeles patriarcales, ¿no? Unos personajes que hacen de patriarca, y donde hay una estructura organizada y un ánimo común, o un sentir común, una forma de vida. Pero en 30 años han desaparecido esas figuras. No hay una generación que haya heredado, se fue de la conversación con una vecina, no hay una generación que haya heredado ese papel, y no hay un líder, y les cuesta asociarse. Entonces a lo mejor hay que pensar en distintas alternativas y no en una solución única, como hicimos cuando montamos aquí este campo de refugiados de familias gitanas. Partir de la base de intentar mejorar las condiciones de habitabilidad y estos ecosistemas habitacionales desde un punto de vista del monocultivo vinculado a la chatarra, generaría o reforzaría la idea de gueto. Finalmente acaba siendo un espacio residual, vinculado al residuo, y con pocas condiciones de interacción con el entorno. Tampoco podemos pretender que para ello esto sea la adaptación a nuestros sistemas culturales, ¿no? Sino partiendo de su sistema cultural, de origen nómada, de origen
de partida vinculado a temas de comercio, de conexión a través de pequeños sistemas de agrupación con el territorio, que podamos de alguna manera articular nuevos sistemas económicos más vinculados, o que ellos puedan articular, ¿no? Aquí entra de lleno la gobernanza con sus propias dinámicas sociales y culturales, ¿no? Sin embargo, si te vas a los pueblos, a los municipios pequeños, la vivienda social sí tiene todavía otra tipología, de vivienda de 1 a 2 plantas, vinculada a la economía agropecuaria, vinculada a las actividades de lo rural. Y hay una diferencia entre la ciudad y el campo muy grande. ¿Por qué no es posible? O sea, en Málaga hay muchas barriadas donde la gente vive todavía en pequeñas viviendas de 1 a 2 plantas, que les permite segregar cuando un hijo se casa o ampliar si le queda edificabilidad en el fondo de la parcela. ¿Por qué no hacer posible eso también para integrar a esta población que demanda esa tipología residencial, ¿no? Sí, claro, que la alternativa está entre esta maravilla en un sitio insalubre y ese apartamento anodino donde ninguno de ellos yo quiero vivir, ¿no? Que si observamos entre este sistema tradicional, ¿no?, de zoning, ¿no?, donde la tabula rasa entra de lleno en los territorios y donde prácticamente casi el espacio público nos lo dan y nos lo diseñan, la apuesta que hacen ellos un poco por tratar sus espacios de relación de una manera particular, espontánea muchas veces y participada, e incluso improvisada y con tiempos, ¿no?, concretos de fiestas, de hitos en sus vidas, pues hace posible que nos tengamos que poner a pensar en la necesidad de montar nuevamente laboratorios de vivienda pública, ¿no? Sí, donde la participación sea importante, claro, ¿no?, de cara a y la universidad. Y donde podamos dar posibilidades a nuevos sistemas habitacionales, que bueno, aquí estamos hablando de dar cobijo a estas familias, ¿no?, que tienen una manera de habitar, pero podríamos estar hablando de habitar y trabajar en el mismo espacio, de habitar y cultivar, de habitar y comerciar, es decir, diferentes tipologías que se han olvidado en nuestro subconsciente, pero que la memoria histórica nos lo trae al presente cuando estamos pensando en los sistemas de corrales de vecinos en las ciudades, que sobreviven en las que ciudades, siguen sobreviviendo, sí, o las cortijadas a nivel rural y urbano, donde de alguna manera se generaban colectivos y donde se podían mantener otros tipos de experimentación más democrática, ¿no?, más participada y más sostenible y resiliente. Es que necesitamos alternativa, pero no solo para este colectivo, necesitamos alternativa para todo, porque la sociedad está tan cambiante. O sea, hablamos de millones de refugiados que tienen otra cultura, otra forma de vida y que queremos integrar. ¿Cómo queremos que vivan como nosotros? ¿Queremos que nos enseñen a vivir de otra manera? ¿Nos gusta a nosotros vivir como vivimos? ¿O no tenemos otra opción, no? O sea, ¿por qué no experimentar con las tipologías residenciales y que haya opciones y que haya elección también, ¿no? Es si existe realmente un derecho a la ciudad y qué es necesario para que la gente ejerza ese derecho. Yo siempre lo veo desde el punto de vista del territorio, ¿no? Y cuando digo territorio es que, y aquí es lo que ocurre, en un territorio muy particular y desde el principio hay un desapego total en el territorio, ¿entiendes? Desde que lo desplazan aquí y ya están como, digamos, como lo decía antes, marginados y además estigmatizados. Y eso hace además que ellos no se sientan orgullosos. Te habrá contado Pacha una vez que cuando van a buscar trabajo les dicen básicamente que no digan que son los esperones. En vez de darle la vuelta un poco a eso, que sí es complicado, pero ¿cómo harías tú que ellos se sintieran orgullosos de su territorio? Si estuvieran orgullosos, lo cuidarían, harían más comunidad,
buscarían elementos de identidad, pero eso es lo que falta. Sí, el otro día comentábamos también el tema de la topofilia, ¿no? Que sería ese amor por el territorio y parte de la identificación. Claro. Y fíjate tú que ha habido fases que ya se desplazaron a algunas familias, porque hubo unas políticas que estaban más implicadas, ya luego se dejó y aún todavía se busca esa idea de desmontaje, ¿no? Que es la que se busca. Yo aquí cuando llegamos al tema del link, que llega a la universidad hasta aquí, que es la parte más innovadora de la universidad, de repente te topas que justo detrás tienen los Esperones. Quiere decir que ya la ciudad ha llegado aquí. Sí. Si antes no había llegado, ya te da el metro, Soliva, toda esa zona va llegando. Entonces realmente tú dices, bueno, ya esto tiene valor, el territorio. Fíjate que el metro, digamos, sí, que es el avance de la ciudad, de ampliación, es el que pega un hachazo y el que separa la parte más innovadora de la universidad de los Esperones. Y queríamos hacer pues como un pequeño camino simbólico, sí, un recorrido para conectarlo. Sí, una especie de pasarela que podía ser una pasarela de proporción humana, ¿no? De que sea ese de humanizarlo, fomente el caminar, ¿no? Esa conexión. Y que pues, lo que estamos haciendo con vosotros, sí, que estáis vosotros estos recorridos, ¿no? Que también los chicos vieran como que hay un camino, un atajillo, llámalo, sí, como tú quieras, pero sería un camino. Una cuestión que hemos detectado al andar el territorio ha sido que esos muros que ellos desde primera hora nos comentaban que son muros invisibles, realmente no son tan invisibles, porque se trata de infraestructura muy poderosa, como es la carretera o el aumento del nivel de la carretera y de la vía del metro. Son muros que existen ahí, ¿no? y que están prohibidos cruzar. También hay dentro de la misma comunidad hay una doble velocidad. Absolutamente. Entonces hay una gente que si quiere realmente mejorar su vida, salir de los Esperones, y otra que está, digamos, cómoda o en una situación de confort, ¿vale? Como está, ¿no? Entonces eso es complicado de gestionar, ¿vale? Porque además ya no hay una comunidad como podía ser ancestralmente un consejo de ancianos o tribus, sino son familias. Además cada calle tiene que ser una familia y tienen su peso, parece que no, pero cada una tiene su peso y sus conflictos unos con otros. Y eso también, Pachi también trabaja mucho en eso, para que no... Y el colegio yo creo que articula como ese consejo de ancianos, esa parte. Sí, hablábamos de eso, ¿no? De que a nivel de comunidad falta tener esa identidad, recuperar esa identidad que sí existía previamente a ser trasladado, y cuando llegan aquí por el tema del desapego o la falta de reconocimiento con el territorio, se pierde, ¿no? Esa manera. Sí, pero tú fíjate que la identidad está relacionada en todo pues con los elementos simbólicos. Pues ahora mismo tanto se habla de la cultura con el tema político, los símbolos, ¿no? Sí. Del Estado, pues ellos tienen también que tener sus símbolos. ¿Qué símbolos van a tener si el espacio no es un espacio de orgullo, de referencia? El único espacio de orgullo es la pared esta de la estrella de los graduados. Fíjate tú qué cosa más simbólica. Pues realmente, si la comunidad tuviera todos esos elementos, pues realmente estarían más orgullosas, tendrían fechas conmemorativas para reunirse, para hacer cosas en comunidad, un mercadillo, diálogo entre... Sí, de hecho, por ejemplo, viene ahora el Día del Pueblo Gitano, que se celebra, no me acuerdo qué día de noviembre, y ellos tampoco sienten esa necesidad de hacer una celebración especial, ¿no? Es casi más desde fuera, desde, digamos, el colegio, sí, donde se promueve poner en valor la propia cultura. Sí. Pues respecto a esos símbolos, por ejemplo, nosotros que somos de arte y eso, el tema del arte urbano, que tanto Europa ha puesto dinero para renovar los cascos antiguos de la ciudad y todo eso, con arte urbano y todo eso, como aquí ha pasado en Málaga, si tú planteas eso al equipo de barrios, es decir, las ONG que están implicadas en esto, ellos piensan en el desmontaje, no quieren arreglar aquello porque esto es transitorio, pero aquí son 30 años transitorios, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que si se arreglase, es decir, la política yo creo que había que cambiarla, porque si se lleva tantos años trabajando en un sentido y no se ha avanzado, hay que probar otra fórmula. Yo creo que al final la eterna pregunta va a ser siempre la de cuidar o desmantelar, ¿no? Tú desde primera hora cuando hablé contigo fue como el tema que salió como con más fuerza, y creo que después de todas las caminatas que hemos hecho y todos los recorridos, las conversaciones, sigue como siendo protagonista, ¿no? Y yo creo que se va a quedar un poco como la duda, la duda irresuelta y irresoluble. Entonces en esas políticas de tus 30 años y la idea es desmantelar para que la gente se integre,
pues está bien, pero no puede ser a lo mejor la única estrategia para todos. Habrá gente que esa estrategia no les merezca la pena. Hay gente que ha nacido ahí, Sí. entonces su identidad, su territorio es ahí. Si tú además le quitas el apego al territorio, se encuentra desubicada, porque el abuelo le dice que eran de otra cosa, pero ahora se tienen que ir. Pero yo soy de aquí y no me habéis dejado ni echar raíces, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el desapego ese, y yo creo que tiene que haber una fórmula que realmente habrá gente que se quiera de ir y otra que se quiera quedar. Y realmente... Claro, al fin y al cabo es atender también a las diferentes necesidades, ilusiones, ¿no? Objetivos de las diferentes personas, porque también otro asunto que se ha repetido muchas veces es que hay lo que tú decías, ¿no? Que hay diferentes velocidades dentro del barrio, velocidades Claro. o como decía también Pachi, el director del colegio, aquí hay norte y sur, casi Claro. por cada calle, ¿no? Hay personas que tienen diferentes aspiraciones, ¿no? No es homogéneo. Quizás los servicios, como tú decías, cercanos a la ciudad, son cero para todos, pero es que claro, si no reivindicas tú que ese es un sitio de futuro, ¿cómo vas a arreglarlo? Y además que no es ni suyo, que además es un permiso. Es complicado. Es inevitable pensar que para desmantelar hay que hacerlo cuidando cada paso de desmantelamiento. Claro. verdad que, claro, cuando llegas aquí la sensación de entrar, o sea, bueno, tienes la sensación de que sales de la ciudad y te diriges al extrarradio, ¿no? Y cuando de pronto tomas la salida de la autovía, llegas a la periferia de la ciudad, ¿no? Donde se oculta, es como, digamos, el backstage de la ciudad, donde está, bueno, el cementerio, el polígono, son unas piezas de ciudad que dan servicio o que están conectadas con la ciudad para darle servicio, ¿no? Entonces de pronto te encuentras con esta población que está totalmente desconectada, y eso es fácil leerlo, ¿no? Está desconectada de todos estos servicios, puesto que las cocheras del metro están aquí y el metro pasa por al lado pero ignora el barrio, ¿no? Entonces eso es como todas las cosas ocurren por un porqué. Entonces hay alguien que ha tomado esa decisión, ¿no? O no sé si la habrán tomado esperando en cumplir su palabra de que algún día realojarán a estos vecinos, y por eso entonces han decidido no vincularlo con el metro, o porque, no sé, o directamente, ¿no? Que sería lo más cruel, ignorarlo de manera deliberada. Entonces lo que se reclama es pues el derecho a la vida urbana, ¿no? A la vida cotidiana dentro de la ciudad, y cómo la misma sociedad debe tener capacidad de transformar la ciudad y de transformarse ella misma a través de la ciudad, la ciudad como un agente transformador de la sociedad, ¿no? En ese aspecto es muy interesante. Obviamente las lógicas que respira el barrio de Los Asperones pues no estarían en sintonía con el concepto de derecho a la ciudad. La vivienda digna es como pues llevándolo a lo más básico, son una pared, un techo, ¿no? Un hogar, un refugio donde puedas desarrollar tu vida, ¿no? Pero había, por ejemplo, Prada Pool decía una cosa muy interesante que hablaba, bueno, cuando no sepáis de una vivienda, haceros la pregunta de si es una vivienda o una murienda, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente si analizamos las viviendas de aquí y analizamos y entendemos que la vivienda es más que un hecho construido, sino que está formada por una serie de capas, y hay una serie de capas que son débiles, ¿no? Y que sería el tejido social. Pues, por ejemplo, aquí lo que sí que vemos, y es muy importante, ese tejido social es extraordinario y es muy único, ¿no? Es uno de los valores de Los Asperones, ¿no? Ellos crean hogares donde la vivienda es precaria, ellos son capaces de crear hogares, ¿no? Claro, exacto. Cuando hemos visitado alguna de las viviendas hemos entrado y la gente que vive aquí está muy orgullosa de enseñarte su vivienda, y son viviendas impecables donde uno respira hogar. Pero obviamente si nos vamos al aspecto técnico, constructivo o normativo, pues ninguna de esas viviendas cumplen con el concepto de habitabilidad o con unos mínimos estándares, ¿no?
Hombre, la vivienda como dispositivo es como el primer paso que necesita el ser humano para participar en sociedad, ¿no? Y esto, por ejemplo, se lee muy fácil en los programas de reinserción. Cuando alguien que ha tocado fondo lo llevan a un programa de reinserción, lo primero que le enseñan es a tener una vida cotidiana, a hacer la cama, a aprender a cocinar, a aprender a convivir en una vivienda, a tener una dirección postal. Entonces eso es lo primero que necesita un ser humano para participar en sociedad, una vivienda digna, ¿no? ¿Entiendes que es posible con la estructura que hay consolidarlo y regenerar el barrio o habría que caminar hacia la eliminación del barrio? Pues mira, esa es una pregunta que hay que responderla, habría que hacer un check-in, ¿no? Y responderla desde muchos ámbitos. Es complicado. Sí, es complicada de responder porque, por ejemplo, seguramente si dijéramos vamos a derribar el barrio, habría gente que estaría de acuerdo, pero habría gente que sería un gran dolor, ¿no? Una gran pérdida porque han crecido ahí, porque hay una emotividad, hay una familia. Pero, por ejemplo, en el aspecto constructivo, pues obviamente no tiene ningún interés ni tiene ninguna capacidad de asumir una rehabilitación, ¿no? Incluso las lógicas del trazado a escala urbana, pues es un trazado que está hecho para aguantar una situación temporal. No está diseñado en espacios públicos ni zonas verdes. De hecho, es muy interesante, ¿no? También porque se ha mezclado como la cultura gitana y este espacio construido, y ellos lo han colonizado y lo activan de una manera. El espacio público lo hemos podido ver en los porches de las casas, ¿no? Estos espacios in between que están enfrente unos de otros, y como nos contaban que en invierno ellos lo activan haciendo fuego, ¿no? Que el sentarse alrededor del fuego es como algo lúdico. El divertimento, divertirse, es algo como innato, ¿no? En el ser humano, como algo espontáneo que surge, ¿no? Entonces, bueno, la capacidad de un espacio interior o del espacio público para acogerlo no es directamente proporcional al nivel de diseño que tenga, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el plano abstracto de la playa, que se activa, por ejemplo, en verano, ¿no? Cuando llega el buen tiempo. De pronto un plano donde no pasa nada, se llena de gente y se activa como un lugar lúdico y de esparcimiento y divertimiento, que es radical, ¿no? La playa. Entonces, en ese sentido, la calle pues se activa cuando unos chavales cogen su pelota y se ponen a jugar, ¿no? Que pertenece al siglo XX y ahora estamos en el siglo XXI. Entonces ahora, por ejemplo, yo creo que deberíamos de pensar en espacios lúdicos, por ejemplo, tecnificados, ¿no? O espacios lúdicos que a la vez que están tecnificados tengan la capacidad de acoger muchas más actividades. Esto también significa que hay que controlar los canales de comunicación con la administración para hacer estas actividades más ágiles. A mí me gusta mucho el ejemplo de la Plaza de la Cebada en Madrid, donde una comunidad de vecinos autogestionaba su plaza y tenían la capacidad de organizar, de tener una agenda y de organizar un montón de actividades donde todo el barrio estaba incluido en la agenda de la plaza y donde había vecinos que tenían la llave y eran los encargados de abrir y cerrar la plaza. El juego, claro, el juego entendido como no solo como un juego de niños, ¿no? Sino que al final puede ser niño, adulto, todos jugamos, ¿no? El juego como lo festivo. Por ejemplo, los sábados por la tarde los asperones suelen tocar flamenco. Entonces, bueno, pues los sábados por la tarde la gente no trabaja y se dedica a algo festivo, ¿no? A celebrar y a estos momentos lúdicos. Entonces, bueno, en este caso los asperones, cuando uno entra, respira como ve mucha vida en la calle, ¿no? Y eso es muy enriquecedor. Cuando vas por allí no tienes la sensación de que sea un barrio, ¿no? Como que está estigmatizado y en la narrativa o en los discursos en torno a la ciudad de Málaga uno dice los asperones y hay gente que se sobresalta, ¿no? Pero cuando realmente entras en los asperones ves que hay gente pues
ciudadanos de primera y que además están en la calle, están Abiertos, amables. claro, sentados en sus porches disfrutando del día, ¿no? Incluso es bonito cómo nos acogen, ¿no? Cuando llegamos y se acercan a nosotros, nos invitan a entrar a su casa. Es una población bastante abierta. Claro. ¿Y qué piensas que podríamos aprender del barrio y traerlo a Málaga, por ejemplo, o a la ciudad? Pues sí, hombre, del barrio en sí, del ámbito construido, yo creo que bueno, no hay mucho que aprender, la Quizás verdad. de los errores, ¿no? Exacto, de los errores. Y sí que hay que aprender de sus vecinos, ¿no? Y de cómo son capaces de activar sus calles, cómo de pronto las transforman a lo largo del día, cómo se cuidan entre ellos, esas redes de ayuda, reciprocidad, de simpatía, que son muy importantes, ¿no? En la ciudad, y que es verdad que en la ciudad, cuando digo ciudad me refiero al centro de Málaga, ¿no? o a otros tejidos más consolidados. Pues sí que ese ámbito o esa situación no se vive tan como aquí, ¿no? Además, muy coherente con el momento en el que vivimos, en el que la sociedad cada vez más individualizada está aprendiendo a que debe dar un paso atrás, ¿no? y volver más a lo local, a las comunidades más cercanas. Claro, exacto. Parece que es una contradicción intentar hablar de inclusión cuando la vergüenza de la sociedad malagueña y de los políticos malagueños es que el barrio pues es allá donde la ciudad pierde su nombre, está situado. Está situado junto al basurero y junto al cementerio, o sea, son considerados las 295 familias, los hombres y mujeres, los niños y las niñas que viven en ese barrio, como diría Bauman, pues residuos humanos. O sea, es casi imposible hablar de inclusión. La única manera de hablar de inclusión sería pues haciendo disolver o haciendo desaparecer el barrio con todo lo que hay ahí, incluso el propio colegio. Además de ser víctimas, pues se les considera como culpables, como que el lugar donde tienen que estar es ahí. A mí me parece que no se puede hablar de inclusión. A lo mejor quieren hablar de integración, pero eso es un concepto neoliberal. Se recuperaría después de tantísimos años de la única manera haciendo que la sociedad malagueña tomara conciencia y los políticos también, para que ese barrio desapareciera y su gente pues se incorporara libremente y en los distintos barrios de Málaga como un ciudadano más, una ciudadana más. La verdad que es que, mira, yo soy profesor de educación especial y mi trabajo es la integración. Y dice, ¿tú consigues integrar en la sociedad a estos niños? Y yo digo, es que la sociedad de estos niños es una chabola, unos gallos, encontrar chatarra, no tener cabinas de teléfono. Esa es su sociedad, no tener pasos de cebra, no tener señales de tráfico, no tener alumbrado público. Esa es la sociedad donde ellos viven. Entonces yo lo integro en su sociedad o en una sociedad que les tengo que decir como un cuento. Hemos llevado niños de este colegio a la playa, se han bañado y han dicho el agua está salada porque no habían entrado nunca en el mar. Es decir, estamos hablando de Málaga, capital de la Costa del Sol y del golf, ¿vale? Entonces llega un momento que tú dices, yo los tengo que incorporar a la sociedad, pero la sociedad de un niño es su familia, sus primos y sus sobrinos. Entonces, el colegio es bilingüe porque tenemos una sociedad que es la de los maestros que venimos y otra es la de los niños que viven. Entonces, es muy complejo. ¿Cuál es la clave? Formar parte de la ciudad y ser ciudad. Yo no quiero aquí más parques, porque podría pedir parques porque no hay parques infantiles. Yo quiero que los parques de la ciudad sean sus parques. De hecho, nuestro colegio intenta desaparecer. Intenta que los niños se matriculen en otro espacio, porque somos un colegio excluido, dentro de un barrio excluido, y somos un colegio segregado y marginal porque nuestra sociedad segrega y margina. El currículum, que es la pieza fundamental para la transformación social en los colegios públicos, tiene que partir de la cultura
de esos niños, de esas niñas, de lo que estáis haciendo, de tomar conciencia de esa cultura, no de los libros enlatados, no de la cultura hegemónica que le viene y se la impone, de ninguna de las maneras. Tienen que partir de las subjetividades de esos niños y de los contextos, para ir tomando conciencia, y como tú bien dices, tienen que salir de ahí y tienen que tomar conciencia de que su única manera es la cultura y la educación, y tienen no que integrarse en la sociedad hegemónica, sino hacerla crujir a la sociedad hegemónica y le respeten a su cultura. Que en Málaga haya niños y niñas que no conozcan el mar, que no hayan visto nunca un pulpo por la arena. Es increíble. ¿Sabes lo que creo yo? ¿Sabes lo que creo yo, Miguel? Que hay una resignación y una aceptación de que tiene que haber bolsas de pobreza. Y los políticos entienden en todas las ciudades. Ahora, yo conozco investigaciones de la universidad que los pobres de Copenhague son nuestra clase media. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, también yo he estado en Argentina y he estado en Las Villas y he visto que es Asperones multiplicado por 10.000 kilómetros, o sea, por muchos kilómetros más. Aquí tenemos un espacio y aquello es como Asperones por mucha gente. Es decir, a lo mejor puede haber siempre habrá una escalera, pero ¿por qué tiene que vivir gente en el sótano sumergida y hundida en una situación de miseria? ¿Cuál sería el primer paso para empezar a cambiar? Tiene que ser a partir de esa voz de las personas que viven ahí, de esas familias, que son los que realmente están sufriendo toda la marginación y toda la discriminación. O sea, se ven abocados a la droga y se ven abocados a muchas cosas porque la sociedad malagueña vive de espaldas a ellos. Ya se ha perdido ese sentido humanitario. No se cumple ninguno de los derechos humanos. Si repasamos los 30 derechos humanos, yo creo que en los Asperones no se cumple ninguno de los 30 derechos humanos, ni de la vivienda, ni de la educación, ni de la salud, ni nada. Entonces, tiene que darse en dos fuerzas, ya te digo. Una fuerza tiene que venir de los responsables políticos, en los que se humanicen sus relaciones con respecto a las familias de los Asperones, para que poco a poco vaya desapareciendo esa lacra que tenemos ahí, que es ese barrio. Y por otro lado, las familias también tienen que partir, oír la voz de las familias, para que ellas también vayan tomando conciencia de que su cultura es tan importante como la cultura hegemónica, y que ellos no tienen que integrarse en la cultura hegemónica, sino que sean respetados por las otras culturas. El dinero no arregla las cosas. Los grandes cambios de niños de estar fatal, a superar las situaciones más difíciles, para mí el cambio está en que una persona cambia a otra persona. Cuando te has encontrado un modelo de educador, una persona que te ha acompañado, que te ha querido, que te ha cuidado, las personas cambian y se dignifican. Pero los programas, las inversiones, todas estas cosas no son transformadoras, Y existen planes estratégicos y otro plan estratégico y otro plan estratégico, y sigue estando lo mismo igual, porque no hay deseo de transformación. Y para mí, esto es un valor invisible que se llama esperanza. Cuando llegaron los primeros aquí, tu abuelo, tu madre, ¿no? Tu padre, venían de unas chabolas, ¿no? De las chabolas de Portada Alta. Portada Alta. ¿Y tú sabes exactamente por qué fueron derribadas esas chabolas? ¿Por qué trajeron a esta familia aquí? Porque compraron allí el sitio, lo compraron y tiraron las chabolas. Y lo trajeron aquí, y aquí llevamos 34 años. Claro, con la promesa de que esto fuera algo temporal, una solución temporal, y era luego... para 3 años. Vive muy bien y muy a gusto. Lo malo que es eso, que estamos muy lejos de Málaga. Todo para comprar, tiene que salir, para salir de las zonas, hay un coche, el que no tenga coche tiene que ir andando, está muy lejos. Aquí hemos pasado cerca de la estación del autobús, y el autobús me contabas que pasa bastante rato. Media hora pasa el autobús. Y es la única línea que hay, ¿no? La única línea que hay. Y el tren, para cogerlo, pues tenemos que subir hasta arriba. Todo este trayecto que estamos haciendo. Todo esto que estamos andando para cogerlo. Soy yo para comprar las pastillas para mi madre y tengo que subir todos los días esto para ir a la farmacia de Solida. Que son 20 minutos por hora. Y voy en bici y voy andando. Para poder jugar con otra gente tenéis que desplazaros a Soliva, sobre todo, ¿no? Ahí vamos a más a Interbarrio, vamos.
Pero si queremos jugar a lo mejor con los chavales, pues tenemos que salir aquí a Zoriba, o ahí al Puerto de la Torre, la Colonia. Y esa gente no viene del barrio a jugar. Esa gente no viene al barrio, tenemos que salir nosotros. Claro, digamos, si hace un campeonato, no juegan siempre en la casa del otro. En la casa del otro. Salimos nosotros, nos vamos andando, o vamos en bici. Por una parte de la ciudad, lo que tenemos es solares vacíos, no hemos cruzado ni una sola persona. Aquí no, digamos, no hay vida, no hay un sitio vivo de la ciudad. Está como hay una separación, en la que hay un silencio. Aquí no pasa nada. Hay un silencio que no veas. Y esta parada prácticamente no está hecha para el barrio, da la casualidad que está hecha para Zoliva, para el barrio de Zoliva. Claro, bueno, y Zoliva está bastante lejos también, ¿no? También está lejos, bueno, pero para la ampliación de la universidad sí que les viene bien, porque está mucho más cerca. Allí en la parada de los Perones había una parada del metro, pero la quitaron. Estábamos otro día con la pelota o con el fútbol desde pequeño ahí, entre nosotros. Pero ya cuando cumplíamos 9, 10 años, ya sí salíamos fuera del barrio. Salíamos porque es que ya cuando uno va haciendo grande se da cuenta que siempre estamos haciendo lo mismo en el barrio, siempre igual. Sí, las opciones son las mismas. Y no veas, un aburrimiento, una amargación y salíamos del barrio. Vamos aquí a Zoliva, al parque, o vamos al parque de los Patos, que está ahí en la Colonia. Vamos saliendo. Al centro de vez en cuando, ¿no? Sí, al centro vamos con el tren. Muy bien. Y los niños chicos que me decía eso, los niños chicos ahora, los más pequeños no salen del barrio, se tiran todos sus días, un día detrás de otro. Ahí está, los más pequeños no salen, entre ellos mismos están todos los días allí con la pelota jugando a fútbol, los más pequeños, pero a lo mejor los que tienen 13 años por ahí se vienen con nosotros. En mi paladar es agradable. Tú eres mi pequeña y no voy a dejarte. No tengas miedo, pues yo soy tu padre. Y en ningún momento no voy a dejarte. Sigue hacia adelante, sigue caminando. Porque las puertas se te están abriendo. No tengas miedo, yo soy tu padre. Y en ningún momento yo voy a dejarte. Solo descansa, descansa en mis manos. Pues tú eres la niña y a la que yo amo. Tú eres especial, pero de niña te he guardado. Y sé que eres mía. Yo siempre estaré a tu lado. Solo y que cada vez veo más necesario acudir a estas situaciones para hablar de la ciudad. Exacto. Y quizás ese es el atractivo del proyecto que tenéis entre manos, de la ciudad de los 15 minutos. Porque a la postre, aunque sea la gran ciudad, la metrópoli, París o lo que sea, pero al final estamos también como hablando de nodos o de pequeñas ciudades dentro de la ciudad, que son las que pueden definir un modelo alternativo. Entonces, el acudir a este tipo de experiencias yo creo que es el aprendizaje necesario para todo el mundo, ¿no? Que eso lo circunscribimos bajo el paraguas del derecho a la ciudad, yo creo que está claro, bueno, que al final es un derecho que en cierta medida que procura garantizar una vida digna a la gente, una vida digna urbana además a la gente, y me parece que ya eso es algo importante por tanto que además se instala, digamos, en el medio de la vida, fundamentalmente en la vida, se instala en la vida por aquí, ¿no? Podemos ir por aquí. Se instala en la vida, pero además entendiendo, recogiendo como algo transversal del resto de los derechos, que sería una especie como de paraguas que fundamentalmente lo que hace, no sé, poner en valor, digamos, comportamientos, relaciones
con el medio en el que se vive, equilibrio, digamos, entre la gente, entre lo social, digamos, ¿no? Y los territorios que se habitan. Entonces, coger la perspectiva esa me parece especialmente relevante. Eso no hay que hacerlo a nivel de grandes infraestructuras, de grandes ciudades o de modelos únicos, sino más desde las experiencias parciales que se puedan encontrar en las distintas ciudades, ¿no? En las que estamos. Cada una con su singularidad, con sus vecinos, con su relación con el territorio, con sus mejores o peores condiciones de vida, pero cada una tiene algo que aportar a esa gran ciudad o a ese gran modelo de ciudad construido entre todos, ¿no? En la ciudad de los 15 minutos que propone Carlos Moreno habla de los 6 derechos fundamentales, ¿no? La vivienda digna, el trabajo digno, el aprovisionamiento, la salud, la cultura, el aprendizaje y el divertirse. Y yo creo que de esos 6, a lo mejor aquí en Los Asperones podemos ampliar esos 6 derechos o reducirlos a otros, pero empezando por la vivienda, ¿qué podemos entender como vivienda digna? Y cómo afecta afrontar el mundo cada día y esta realidad desde las viviendas en las que los vecinos de Los Asperones viven. Como vivienda digna. A ver, que la dignidad de la vivienda la sacaría a lo mejor de imágenes más o menos estereotipadas. Está claro que hay un modelo de habitación que se nos vende y que casi que garantiza, digamos, las aspiraciones de muchos, pero yo entiendo la dignidad como algo mucho más relacionado y vinculado, por supuesto, con el usuario, con el sitio, con las comunidades en las que vive, ¿no? Entonces casi preferiría hablar más que de vivienda, pues como de un soporte habitacional o de alguna manera, pero sí con la capacidad de posibilitar modos de vida que sean singulares y comportamientos singulares. El tema es que no hay un modelo único de vivienda digna, por decirlo de alguna manera, o un protocolo que lo resuelva y que valga para todo el mundo, sino que realmente hay un ajuste que es el que nos puede interesar. Yo lo que creo, por ejemplo, en el caso de Los Asperones, cuando realmente ya la idea de la casa o de la vivienda no es solo digamos, el cobijarse bajo un techo, de alguna manera garantizar la idea del hogar, de algo establecido, que por la propia cultura mantienen una relación con el territorio tan potente, dice, bueno, pues posiblemente sean otro tipo de mecanismos. Casi que antes que hablar de vivienda, y esto a nivel casi de teórico, si me apure, hablaría de instalaciones, de soportes que permiten y posibilitan tanto esa vivencia interior protectora que te cobija como una relación con el medio, ¿no? Si algo podemos ver o aprender aquí en Asperones es que, dice, bueno, frente a un modelo supuestamente de habitación o de vivienda que casi que se considera por su propia imagen, ¿no? Y ahí está como el prestigio de la familia o por los metros cuadrados que tiene, y ahí aparece todo el tema de la funcionalidad. La casa grande, pequeña, tiene tantas habitaciones, tiene menos, 2 baños. De pronto ellos introducen también una temporalidad que me parece que es importante, ¿no? La casa, ese soporte puede ser el soporte, el que quiere incluso tener carencia, pero por contra introducen un tiempo en la casa que recorre las 24 horas del día, que recorre las estaciones, que sabe cuándo está lloviendo, cuándo no, que sobre todo porque viven en el territorio, tienen una relación casi, o una dimensión ecológica, ¿no? En cuanto a relaciones con el medio, con el territorio tan potente, que la casa no se puede entender sin la componente tiempo. Empieza por el patio del colegio, por ese graderío tan mágico, que hablaba de la mirada interior o de la mirada desde dentro a afuera como una aspiración, como una salida bastante posible y razonable, de una sensibilidad a lo mejor más de nuestros días. En apenas 15 minutos podemos darle la vuelta y mirar al barrio desde la ciudad, ¿no? Esa doble mirada que en el fondo también construye un poco el carácter del barrio, lo pone y lo sitúa, digamos, en lo que podría ser la ciudad de Málaga. Tiene capacidad de comprender mucho de lo que está ocurriendo por aquí y de la necesidad de una cierta voluntad política y de una cierta agrupación, digamos, vecinal, que sea capaz de canalizar una salida razonable para todos, porque ganarían todos, ganarían las grandes empresas que están aquí, el metro de Málaga,
la Universidad de Málaga, el punto limpio y toda la gestión de residuos de Málaga, y se ganarían todos porque forman parte también del mismo espacio, del mismo lugar, creo. Entonces, es una tarea de todos, no nos podemos esconder en que mientras más metidos esté en el hoyo, ¿no?, o más altos sean los límites, más garantía vamos a tener de que se les olvida, no se les puede olvidar ni tapar, van a seguir aquí, ¿no? Pero están en casi los puntos negros o sucios, ¿no? Están los desechos, las basuras, toda la gestión, digamos, incómoda para la ciudad, las propias cocheras del metro, desguace de vehículos, depósitos municipales de coches, dice, todo lo que parece que estorba a la imagen marca Málaga, se viene para acá. Es un problema sanitario, pero vamos, de una relevancia importante.